Buenos días, mi nombre es Hernán Arango, sirvo como pastor en la iglesia Manantial de Vida. Van a ser 22 años que estoy sirviendo como pastor. En el año 94 tuve el privilegio y la oportunidad de ir a hacer la escuela básica y en el año 95 la escuela transcultural. Luego en el año 97 fui a Pichilemu, Chile, donde realicé la escuela de estudios bíblicos. Y desde el año 98 vengo sirviendo como pastor en la iglesia del Señor. Estoy casado hace 20 años, tengo 2 hijos, Jazmín y Obed. Jazmín hoy está sirviendo al Señor en las misiones y Obed está terminando su estudio de bachillerato. Esta mañana quiero darles la bienvenida para que juntos vayamos a este viaje de el Evangelio según San Lucas y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera que ustedes puedan entenderlo y pueda ser de edificación para sus vidas. Entonces quiero invitarles a que oremos en esta mañana, coloquemos este tiempo en las manos del Señor y pidamos a Él que a través de este Evangelio que su Espíritu Santo inspiró pueda traer luz a nuestras vidas. Señor Jesús, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y fiel. Gracias porque en este día nos das la oportunidad de adentrarnos a tu palabra y te pedimos que al estudiar este libro de Lucas, tú seas hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, y que esta palabra que tú le inspiraste a Lucas, tu Espíritu Santo pueda traer luz a nuestras vidas hoy, Señor. Te pedimos que todo concepto que tengamos acerca de Lucas, hoy lo colocamos a tus pies y declaramos, Señor, que al adentrarnos en Lucas, lo hacemos como si fuera la primera vez para que podamos entender y tú puedas hablar lo que esta palabra tiene para nosotros. Trae la luz de Cristo a cada mente y a cada corazón de los estudiantes, Señor, para que esta palabra se haga vida en sus vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, tratando de hacerlo de la manera más inductiva, quiero darle entonces algunas pautas o algunas cosas que encontramos en el Evangelio de Lucas. Aproximadamente el tiempo que podemos tener de lectura en el Evangelio de Lucas puede ser 2 horas, 55 minutos. Nos podemos demorar leyendo el libro de Lucas. Lucas contiene 24 capítulos, 1151 versículos y aproximadamente 25.944 palabras. Entonces es una pildorita que es bueno que usted la tenga ahí presente para cuando estudie o esté leyendo el Evangelio. Vamos entonces a mirar parte de lo que son los métodos del estudio inductivo y iniciamos entonces con el método crítico y el método crítico nos habla de quién, a quién, cuándo y dónde. Entonces vamos a tratar de explicar cada cosa de estas en esta mañana para mirar qué podemos aprender acerca de eso. ¿Quién escribió el libro? Entonces, la tradición y la historia nos habla de que el autor del libro de Lucas es el mismo Lucas, por eso lleva su nombre.
la historia o el relato bíblico nos dice que era un médico, que era gentil y que fue compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Es interesante porque el nombre de Lucas aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. En la carta a los Colosenses, el capítulo 4, versículo 14, dice en donde se llama el médico amado. En Filemón 24 se le menciona como colaborador de Pablo, y en la segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 11, está en las últimas horas del martirio de Pablo. Y algo interesante, que en estos pasajes donde es mencionado Lucas, también se menciona el nombre de Marcos. Entonces parece ser que Marcos y Juan hacían equipo de trabajo. Algo que vale la pena resaltar por lo que el texto en su introducción nos habla, es que Lucas es el autor del libro de Hechos. En la introducción que da en el Evangelio, al escribir a este personaje Teófilo, también da la continuidad del libro de Hechos. En Lucas va a hablar de los hechos o de los acontecimientos de Jesús, y en el libro de Hechos él va a dar una continuidad hablando acerca de lo que los seguidores de Jesús realizaron. Entonces, Lucas es conocido como el médico amado. Parece ser que debido a su profesión en el Evangelio de Lucas, él utilizó muchos términos médicos para su tiempo y para la cultura a la que él estaba escribiendo. Por ser médico tenía un alto nivel intelectual, entonces su escrito o sus escritos especialmente los hace para personas intelectuales de la época. Es para los filósofos de ese tiempo. Entonces, mucha de la tradición dice que el doctor Lucas, al escribir su evangelio, toma muchas referencias de las personas que pudieron tener participación y fueron testigos oculares de la vida de Jesús. Parece ser que pudo entrevistarse y tomar de primera mano de María muchos aspectos de la vida. Por eso Lucas detalla muchas cosas que otros evangelios los demás evangelios no la mencionan. Algo interesante del evangelio de Lucas es que nos narra de una manera más extensa el nacimiento de Jesús y nos da unos aspectos y unos puntos de vista que ninguno de los otros evangelios lo menciona. Entonces, es un compañero de Pablo en sus viajes misioneros, y por su profesión parece ser que estuvo muy al cuidado del apóstol por las enfermedades que él podía tener. ¿A quién fue escrito? Pues el Evangelio dice que inicialmente fue escrito a Teófilo. Algunos historiadores, algunos teólogos piensan que este Teófilo era una persona
prominente de la época, que era alguien intelectual, que era una persona que tenía muy buena capacidad y que podía entonces poder transmitir lo que Lucas estaba escribiendo. Y algo interesante con respecto a Teófilo es el significado de su nombre. Teófilo significa amante de Dios. Y esto nos lleva entonces a pensar que el libro se escribió a personas que amaban a Dios. Parece ser que Teófilo, por su posición, no se sabe si dentro del gobierno, dentro del imperio, dentro de la sociedad, pudo haber sido la persona que también patrocinó el que se escribiera este libro y también el que ayudó a que se esparciera y se compartiera en la iglesia primitiva el libro de Lucas y al igual el libro de Hechos. Una de las cosas que Lucas se propuso al escribir su evangelio es que tanto Teófilo como otros lectores supieran que el amor de Dios se extiende hasta abarcar todos los pueblos y todas las naciones, o sea que esa palabra podía llegar tanto a judíos como a gentiles. Entonces, aunque el Evangelio de Lucas está específicamente dirigido a Teófilo, como lo menciona el capítulo 1, versículo 3, algunos han pensado que es una referencia general para todos los lectores o para todos los creyentes de la época, pero también que esta palabra nos alcanza a todos nosotros. Ahora, la fecha en que fue escrito posiblemente está entre los años 59 y 63 después de Cristo y fue la época también en que posiblemente se haya escrito el libro de Lucas. Entonces, Lucas escribe esta obra de Lucas y Hechos en 2 volúmenes y lo interesante es que estos dos libros que Lucas escribe tienen un contenido histórico, geográfico, que nos ayuda para nosotros entender bien sobre el relato histórico que nos está contando el escritor. ¿De dónde fue escrito el Evangelio? Pues la mayoría de los estudiosos concuerdan que fue escrito desde Roma. Allí se encontraba Lucas en ese momento cuando estaba escribiendo el libro del Evangelio y el libro de los Hechos. Quiero resaltar algo antes de adentrarnos al contexto histórico para que miremos un poquito lo que sucedía en este tiempo. Y es con respecto al tema que Lucas va a trazar en el Evangelio. Y el tema que Lucas quiere dejar claro es hablar que Jesús es el segundo Adán, pero que también es el último Adán. El apóstol Pablo, por ejemplo, él mencionó en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45 y 47, diciendo esto: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, el espíritu que da vida. El primer hombre es de la tierra terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Dios estaba creando hombres como Jesús.
El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, él dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. En consecuencia, Jesucristo es llamado el segundo hombre, porque habrá un tercero, habrá un cuarto y habrá millones de hombres. Sin embargo, Él es el último Adán. No habrá otra cabeza de la raza humana. Jesús fue hecho igual a todos sus hermanos, como lo menciona el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 17, para que sus hermanos pudiesen ser hechos como Él. Entonces, el tema central del libro de Lucas es mostrar a Jesús como ese segundo Adán. Ahora vamos a mirar qué o cuál es el propósito por el cual se escribe el Evangelio de Lucas. El doctor Lucas escribió su Evangelio con un doble propósito. Número uno, él tenía un propósito literario e histórico. De los 4 evangelios, el de Lucas constituye una narración histórica y es la narración más completa, que contiene referencias de mayor alcance sobre instituciones, costumbres, geografía e historia de ese periodo, que las encontradas en cualquiera de los otros evangelios. Entonces recuerde, primer propósito por el cual se escribe Lucas es literario e histórico. Y el segundo propósito por el cual se está escribiendo el Evangelio de Lucas es un propósito espiritual. Lucas presentó a la persona de Cristo como el perfecto hombre divino y salvador del mundo. Jesús era Dios manifestado en un cuerpo físico. Ese es el propósito espiritual por el cual se escribe entonces el Evangelio de Lucas. ¿Cuál es el trasfondo histórico entonces que estamos o que necesitamos entender para adentrarnos y entender el libro de Lucas cuando lo estemos estudiando? Pues ya tenemos claro que el autor de este evangelio es Lucas, que lleva su nombre, al igual que también es el autor del libro de los Hechos. Y a diferencia de Mateo y Marcos, Lucas era griego y una persona de buena educación, médico de profesión, y había sido compañero de Pablo, uniéndose con él en Antioquía en su segundo viaje misionero. Probablemente sirviendo como médico, pero también como ayudante en las misiones con Pablo. El Evangelio de Lucas fue escrito a griegos, por lo tanto, presenta a Jesús como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa los ideales elevados de los griegos. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, así como el Hijo de Dios. Ese es el enfoque que el autor de este Evangelio le da a este libro, presentar a Cristo como Hijo del Hombre, pero también como el Hijo de Dios. Lo que motiva a Lucas al escribir este libro es que en su época, en su tiempo, se estaban haciendo muchos escritos acerca de Jesús, y Lucas, movido por el Espíritu Santo, también entonces quiere escribir, y una de las cosas que él resalta en su escrito es que él quiere colocar las cosas en orden desde
el principio. Entonces Lucas quiere hacer algo auténtico. Por eso, él investigó todas las fuentes de información para que lo que él escribiera fuera fidedigno y confiable. Entonces, por ser médico, por ser griego, en sus escritos, o específicamente en este evangelio, se mencionan muchas palabras relacionadas con la medicina de la época. Y el griego que Lucas utiliza era un griego refinado para su época, porque por sus estudios y su capacidad intelectual, por eso Lucas escribe con un excelente griego. Parece ser que el nivel que Lucas tenía era de eruditos, de pensadores y de muchos estudiosos de la época. Por eso en sus escritos podemos ver mucha sabiduría. Ahora quiero, continuando la metodología del estudio inductivo, ¿qué método literario utilizó el escritor para compartirnos estas líneas que tenemos hoy? Se le ha dado una notación diciendo que el género literario utilizado para el Evangelio de Lucas es una narración prosaica. Esa es la manera como se ha escrito el Evangelio de Lucas. Quiero tratar de hacer una comparación entre Lucas y los otros evangelios, que esto nos puede ayudar para futuros estudios que realicemos de los otros evangelios. Por ejemplo, Mateo enfatizó que Jesús nació siendo el Mesías. Marcos enfatizó que Jesús era el siervo del Señor. Lucas recalcó el hecho de que Jesús era el hombre perfecto. Y Juan presenta el hecho de que Dios se convirtió en un hombre. Entonces, aunque los 4 evangelistas están hablando el mismo tema, cada uno tiene una dirección diferente o una óptica diferente de lo que es el enfoque que le da a sus escritos. Resulta interesante observar que Juan no efectuó en su obra una aproximación científica, mientras que Lucas, desde su profesión como médico, afirmó que había examinado a Jesús de Nazaret, habiendo llegado a la conclusión de que Jesús era Dios. Y llegó a la misma conclusión que Juan, pero su procedimiento y técnica fueron diferentes. Ahora, Mateo nuevamente presenta al Señor Jesús como el Mesías, como el Rey y el Redentor. Marcos entonces presenta a Cristo como el poderoso, el conquistador y gobernante del mundo, pero también como el siervo perfecto. Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Y Lucas presenta al Hijo de Dios perfecto y divino como nuestro gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y que es capaz de extendernos su ayuda, su misericordia y su amor. Entonces es un panorama general de lo que podríamos comparar entre los 4 evangelios. Una de las cosas que nosotros debemos tener
claras, continuando con el método inductivo, es el método panorámico. Y dentro del método panorámico hay dos preguntas que nosotros necesitamos hacernos y que el mismo texto generalmente nos dará la respuesta. La primera es, ¿cuál es la idea principal del libro? Y la segunda es, ¿cuál fue la razón principal por la que se escribió este libro? Entonces, muchas veces puede aparecer que al tratar de buscar la idea principal podemos encontrar, podemos mirar que haya una sola idea, pero a veces podemos encontrar varios subpuntos acerca de la idea principal del libro y es lo que quiero mencionar. Yo quiero mencionar varias ideas principales que el Evangelio de Lucas nos muestra. Primero es mostrar que Jesús es el Salvador de todos. Número 2, aclarar que el reino de Dios incluye a todos. Número 3, el Evangelio de Lucas muestra los juicios a la hipocresía con una misericordia por el hecho de los mismos juicios. Y número 4, la idea de un Dios justo está clara en el Evangelio de Lucas al verificar todos los hechos investigados y presentados por el autor. Entonces, esta es la idea principal a nivel general por la cual Lucas está escribiendo su Evangelio. Ahora vamos a mirar entonces cuál fue la razón. ¿Cuál es la razón principal por la que Lucas está escribiendo? Y sería bueno que antes de yo decir algo usted pudiese pensar, ¿cuál es la razón? ¿Qué fue lo que motivó al Espíritu de Dios a que Lucas escribiera este Evangelio? Y la razón principal es que había muchos escritos de literatura acerca de Jesús y de sus hechos, pero parece ser que algunas no eran correctas. Entonces había que escribir algo auténtico para los griegos. Por eso Dios levanta a Lucas con estas características, además de presentar la justicia de Dios y hablar a los griegos sobre la justicia y la misericordia de Dios. Entonces, la razón principal es colocar las cosas en orden, dejar todo claro, que sea fidedigno y a la audiencia a la que él está escribiendo, que son sus contemporáneos, él puede hablarles con facilidad y en un idioma que ellos pueden entender, de que Jesús es el Hijo del Hombre. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender, y estaba pensando en esto cuando repasaba, cuando hacíamos nuestro estudio en la escuela, teníamos que descubrir cuál era el versículo central. Y eso era algo bien apasionado, porque cuando no teníamos claridad de poder entender qué era lo que el autor estaba diciendo, una de las cosas que hacía el tutor, que le correspondía al libro, cuando uno llegaba con un versículo que no era, él decía, tienes que leer el libro de nuevo. Entonces era bien motivador uno tener que volver a leer 24 capítulos, sabiendo que eran casi 3 horas que se demoraba para hacer esta lectura. Y habían unos tutores bien interesantes a los cuales el Señor los usaba para moldear nuestro carácter de esta manera. Entonces, generalmente, como ya ustedes saben, cada libro tiene un versículo que puede resumir lo que el autor está queriendo decir.
Yo espero que para este momento ya usted tenga por lo menos algunos versículos candidatos de estos, pero déjeme entonces decirle cuáles son los que hemos escogido, o uno específicamente en el que yo me quiero enfocar, y es en el capítulo 19, versículo 10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto encierra en sí el mensaje central por el cual el autor, en este caso el doctor Lucas, está escribiendo su evangelio. Él está escribiendo este mensaje para decirnos que Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, no vino solamente para el pueblo de Israel, sino que vino a darse para toda la humanidad. Y gracias a esa apertura que con la que Él ha venido, es que esa buena noticia se ha alcanzado o ha llegado a los gentiles, de los cuales nosotros hacemos parte, y por eso hoy somos parte del reino del Señor, que es algo que se menciona dentro del Evangelio de Lucas y que lo vamos a tratar un poquito a profundidad más adelante. Entonces, capítulo 19, versículo 10 es el versículo central. Hay otros versículos en el capítulo 9, versículo 55 y 56. Dice: entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué versículo resume la idea y la razón principal del libro, eso nos va a ayudar a entender un poco el paso que viene a continuación. Y es la observación de la estructura. ¿Cuál fue la manera que Lucas utilizó para escribir este evangelio? Y es bien interesante cuando nosotros podemos entender su propósito, podemos entender qué es lo que él le motivó y qué es lo que él quiere dejar claro. Entonces, tomando como base versículo 10 del capítulo 19, ¿cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra? Y en este versículo deja claro que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido de la casa de Israel, pero también de la humanidad.